tenemos bastantes participantes. Bueno, les damos la bienvenida a todos los invitados, ¿cierto? Tenemos, por lo que veo, invitados de distintos lugares del mundo. Tenemos alguna gente de España, evidentemente. Tenemos en Brasil, Argentina, Uruguay. Tenemos de varias partes de Latinoamérica, ¿vale? Así que vamos a comenzar. Bueno, para ISEM y en lo personal, ¿cierto? Es un placer y un agrado poder contar con la presencia de Carles Murillo, que además lo hemos invitado, por tanto también es parte de la casa, quien nos va a dar la conferencia el día de hoy, ¿cierto? Para quienes no lo conozcan, le vamos a dar una pequeña reseña de quién es Carles. Carles es catedrático emérito de Economía Aplicada en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, es director del Máster en Dirección y Gestión Deportiva en la Universidad Pompeu Fabra de la School of Management. Es presidente de la Sociedad Española de Economía del Deporte, es miembro de la Junta Directiva del Clúster de Industria del Deporte en Cataluña, ex miembro y ex presidente de la Comisión Económica Estatutaria del Fútbol Club Barcelona entre el periodo 2003 y 2010, autor de libros y numerosos artículos en publicaciones especializadas y autor del libro El Nuevo Barça. Así que para la UPF, ¿cierto? La Barcelona School of Management, que estamos organizando en conjunto con ISEM y 15 Sport, es de verdad un verdadero placer y honor poder contar con la presencia de Carles. Por favor, Carles, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo y Sergio, por la invitación. Para mí siempre es un placer compartir con amigos, con conocidos, cualquier tema que tenga que ver con el deporte y concretamente con la gestión deportiva, y muy particularmente pues, colaborando con esta puesta en marcha de este instituto, el ISEM, al que ya de entrada es desear larga vida y muchos éxitos, estoy seguro, y en este sentido pues contribuir ahora participando en el conversatorio y en alguna de las actividades organizadas, pues para mí, como digo, es un placer, un honor, y agradezco además la oportunidad de compartir ahora unos minutos con todos los asistentes, a los que también agradezco personalmente pues, su tiempo y su interés. He titulado la presentación, como reza ahora aquí en la diapositiva, La gestión deportiva desafía la pandemia, porque de alguna manera parece difícil hoy en día no hablar de la situación en la que estamos viviendo, de crisis sanitaria, económica, institucional, de las organizaciones, en cualquier ámbito y en cualquier sector. Sin ir más lejos, en estos momentos en Cataluña hay pues bueno, todo un debate con respecto a lo que supone el nivel de confinamiento o no confinamiento, pero de un poco de limitación de las actividades en cualquier orden de la vida, especialmente en la ciudad de Barcelona y en algunas de las poblaciones limítrofes a la capital de Cataluña, y que, por ejemplo, pues impide trabajar a las empresas que tienen complejos deportivos, gimnasios, etc. Bueno, y el dilema de qué es lo que es prioritario, si los indicadores de salud y, por tanto, las medidas desde el punto de vista sanitario o el tema económico. En definitiva, bueno, pues como todos deseamos y pensamos que por lo menos en estas situaciones tan graves, también la que están viviendo en Chile y en muchos países de los que hay ahora aquí participantes en este conversatorio representados, en donde están viviendo situaciones iguales o peores, ¿no? Y que de alguna forma, como digo, confiamos que esto de alguna manera vaya revirtiéndose poco a poco. De hoy para mañana parece que no va a ser así, de poco a poco sí, y en este sentido, pues bueno, siempre es interesante plantear esto que yo titulaba ahora como la forma en que podemos desafiar a la pandemia. Dar un segundo. Bueno, aquí tienen mis señas, las volveré a poner al final de la presentación. Solamente decirles un poco que el acuerdo con el instituto era también no únicamente personal, sino también de la institución, a la que
represento la Barcelona School of Management, que es la escuela de negocios que tiene la Universidad Pompeu Fabra, que ya desde hace muchos años está colaborando y trabajando con instituciones académicas en Chile, concretamente en Santiago de Chile. Bueno, pues también esta es una forma de colaborar con el instituto. El punto de vista en el que yo voy a abordar esta intervención de hoy no puede ser otra que desde el punto de vista de alguien que es economista, que se dedica al ámbito de la economía del deporte y de la gestión y que de alguna forma lo hace desde una perspectiva de algo que es, yo diría, una afirmación muy poco discutida o diría prácticamente indiscutible. Y es de que, hablando del deporte desde la perspectiva de la economía y también de la gestión, nos encontramos como algo, como un fenómeno que es muy peculiar en el sentido de que es muy parecido a otros sectores, muy parecido a algunas industrias, incluso en el sector de los servicios, pero también con diferencias notables con respecto a aquellos otros sectores a los que se parece más. Y por esto hay alguien que acuñó este término ya hace algunos años, de que la economía del deporte es una economía peculiar, por lo tanto, desde esta peculiaridad hay que abordar los temas que tienen que ver, en este caso, con la gestión. Y el segundo punto de vista, punto de partida de mi análisis es que cuando hablamos del deporte yo me voy a tratar de referir tanto, y voy a tratar de equilibrarlo, tanto lo que es la práctica deportiva como lo que es el deporte espectáculo. Por lo tanto, cuando hablamos del sector del deporte hablamos de muchas cosas, pero en el fondo, cuando hablamos de qué parte del deporte está presente en la industria, pues hay aquella que tiene que ver con todo lo que sucede en aquellas personas que de forma individual, colectiva, aficionada, profesional, de alto rendimiento, etcétera, hacen práctica deportiva en el sentido más amplio del término, y aquellos otros que disfrutan del deporte como espectadores, ¿no? Acudiendo en directo, bueno, ahora no, a un espectáculo deportivo o siguiéndolo a través de cualquier medio de comunicación, de cualquier dispositivo, de cualquier forma de interactuar, de comunicarse. Por lo tanto, intentaré hacer referencia con las ilustraciones, con los ejemplos a estos dos ámbitos, lo que antiguamente se llamaba el deporte activo por la práctica y el deporte pasivo. Se llamaba el deporte pasivo al deporte espectáculo, que cada vez menos es pasivo. Yo creo que es una denominación que ha pasado prácticamente a la historia y ha quedado en el olvido. Yo voy a tratar de centrar las intervenciones en 5 puntos para esquematizarlo. Seguramente hay muchos más, pero para tratar de concretarlo en algo en el tiempo que yo dispongo, lo voy a centrar en 5 puntos. El primero tiene que ver con el coronavirus y con la enfermedad derivada, la COVID-19. Porque esto finalmente nos lleva a un nuevo entorno. Todos conocemos esta figura de la izquierda y hemos aprendido y sabemos exactamente, seguramente todos, por qué se llama así y qué significa y qué tiene que ver con otros virus, y hemos aprendido incluso un poco de elementos de salud pública, de epidemiología, de infectología, sin ser expertos, pero es algo que aparece en nuestras vidas de forma parecida a lo que Nassim Nicolás Taleb, en un libro que yo recomiendo mucho, él define como el cisne negro. Y el subtítulo del libro dice el impacto de lo altamente improbable. Este libro no es nuevo, es un libro que yo me lo he leído ya varias veces, ¿no? Y por tanto ya tiene unos cuantos años. Pero él define el fenómeno de un cisne negro. Y de entrada podríamos decir 2 cosas. Bueno, pues hay un cisne, los cisnes en blancos y ahora hay un cisne negro. O si este individuo, este personaje que se parece a un cisne pero que es completamente negro, pues resulta que no es un cisne. En definitiva, estamos delante, no vamos a dilucidar si es cisne o si no es cisne, sino sencillamente pensar que encima de la mesa, en nuestras vidas, aparece un fenómeno nuevo que es altamente improbable, pero que ocurre, puede ocurrir. Y en esta ocasión ocurrió. Yo recuerdo en algunas charlas haber puesto como ejemplo digamos, la metáfora del cisne negro, y tenía que pensar en fenómenos que pudieran ilustrar
es, sin repetir las palabras de Taleb en su libro, algo que en el sector del deporte, por ejemplo, pudiera ilustrar esto. Hombre, podemos hablar de la renovación tecnológica, de la nueva revolución industrial, pero bueno, yo creo que nada que ver con el ejemplo del coronavirus. ¿Podía existir? Sí. ¿Hubo epidemias? Sí. ¿Con la fuerza de esta epidemia? Probablemente no. ¿Una crisis sanitaria acompañada de una crisis económica que es una crisis a la vez de la demanda y de la oferta? Pues no había sucedido. Es algo que podía ocurrir, altamente improbable, pero sucedió. Con lo cual, estamos en una situación como esta, con muchas características, y entre ellas esto nos lleva a lo que también un conocido consultor de empresa bautizó como un entorno VUCA. Y no sé si todos conocen el significado de este acrónimo. Aquí le reproduzco un poco lo que significa cada una de las iniciales. Estamos en un entorno volátil. Significa que las cosas cambian con gran frecuencia, con muchos altibajos. Es decir, que aquello de los comportamientos cíclicos de la economía, esto es de los libros, de los manuales de macroeconomía, la realidad es mucho más diferente en términos de estos movimientos, alzas y bajas que pueda tener cualquier fenómeno medido a través de cualquiera de los indicadores, de sus indicadores. Además, también es una situación, un entorno incierto, al que me referiré después, en el sentido de que se hace difícil pronosticar qué va a suceder pasado mañana, por no decir mañana o por no decir esta noche. Ahora estamos aquí y yo no sé si cuando termine la sesión y mire las noticias de la ciudad de Barcelona podemos haber retrocedido a no sé qué fase, o si donde vivo yo, que no estoy afectado por esta situación de Barcelona ciudad y de una parte de su conurbano, pues mi localidad también entra dentro de este paquete. Es algo que es incierto, puede ocurrir, es incierto y va ocurriendo con distintas características, pero esto nos marca mucho nuestra actividad. Entorno altamente complejo. Es decir, las interconexiones, las relaciones entre unas cosas y otras son cada vez más complicadas, los mundos son cada vez más abiertos, o han sido durante muchos años muy abiertos, muy conectados, y esto le confiere una gran complejidad. Y luego una cierta ambigüedad, en el sentido de que una misma cosa puede tener muchas perspectivas y muchas interpretaciones. Estábamos hablando antes de empezar a micrófono abierto, nos escucharon aquellos que se conectaron unos minutos antes de las 4, con Sergio me estaba preguntando sobre los clubes que en España son sociedades anónimas deportivas, y empezamos un poco a verter opiniones a favor y en contra del hecho de las sociedades anónimas deportivas, o del fair play financiero, o del porqué de los fichajes multimillonarios todavía de figuras deportivas. Bueno, seguramente sobre este fenómeno, como sobre muchos otros, todos tendríamos tantas perspectivas como alineaciones seríamos capaces de hacer de nuestro equipo, del equipo de nuestros colores, ¿no? Me voy a centrar en el tema de la incertidumbre, de estos cuatro elementos del entorno VUCA. Este es el que yo creo que en estos momentos nos afecta más de lleno. Y probablemente yo voy a poner dos ejemplos. Uno personal, ¿no? En la universidad, en el hemisferio norte, la actividad académica de la universidad empieza a lo largo del mes de septiembre, ¿no? Depende de los países, desde primeros de mes de septiembre hasta avanzado el mes de septiembre, como en el caso de Cataluña, por ejemplo. En estos momentos hay una incertidumbre total con respecto a cómo vamos a hacer la docencia. Dirán, bueno, pues es igual, si el profesor, pues es igual que se vaya a su aula y dicte su hora de clase, que lo haga desde casa o que utilice unos recursos u otros. Nada más lejos de la realidad. O nos adaptamos a la situación que tenemos delante y que hemos de vivir, o la importación sin más de algo que funciona en un contexto no tiene por qué funcionar en un contexto distinto. Y delante de la incertidumbre, ¿qué podemos hacer? Podemos crear escenarios, ¿no? Bueno, podría suceder con determinada probabilidad tal cosa y haremos A. Puede haber otra situación y haremos B,
o otra C, claro, lo que no podemos hacer es definir 25 escenarios diferentes porque nos vamos a volver locos. Con lo cual hemos de tomar alguna decisión pensando hoy cuáles son los escenarios más probables dentro de esta situación, como digo, de incertidumbre. Si esto lo trasladamos al director técnico de un equipo de fútbol en cualquier parte del mundo, o de rugby, o de ciclismo, etcétera, pues seguramente se encuentren con la misma incertidumbre. ¿Cómo programa un experto en rendimiento deportivo el momento en el que el deportista debe tener su punto de máxima prestación como deportista, si no sabe si el calendario se va a cumplir como estaba previsto o no, o si va a haber parones cada vez que haya una vuelta atrás en el tema de los indicadores de salud, etc. Y esto crea un ámbito de incertidumbre, como digo, a todos los niveles, que es, yo diría, lo que puede o lo que estresa más a los que han de tomar decisiones y hemos de ejecutarlas. Por lo tanto, como resumen de este primer punto, yo diría que la situación actual lo que hace es que precipitó los cambios. Es decir, que ya no podemos cruzarnos de brazos y esperarlas venir. Esto en una situación de una evolución de menos cambio era posible. Hoy en día los cambios se han precipitado y, por lo tanto, hemos de estar preparados para abordar esta situación. Esta es una primera reflexión sobre la que, obviamente, al final de mi intervención, pues estaré encantado de poder discutir cada uno de estos puntos porque, un segundo que me he perdido el cursor. Un segundo. Aquí. Porque cada uno de ellos, como digo, abre casuísticas completamente distintas. Pero bueno, de esto se trata, porque creo que de la discusión, también de conocer qué es lo que sucede en algunos lugares, vamos aprendiendo. Segundo elemento. Como decía, obviamente la práctica deportiva era uno de los enfoques que yo tomaba y en este sentido uno de los elementos que han estado en discusión y que comentaba hace un momento de la apertura de los gimnasios tiene que ver con la consideración o no del deporte como un bien esencial. En todos los países se han definido bienes o actividades esenciales y estas son las que a pesar del nivel de confinamiento han seguido existiendo, ¿no? Sobre todo la prestación de salud y todo lo que tiene que ver alrededor de este fenómeno, como el de garantizar a toda la población el acceso a los bienes básicos para poder subsistir, alimentación, bebida, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, desde el punto de vista de no voy a entrar en esta discusión, pero sí en hacer una consideración de qué significa una situación como la actual desde el punto de vista de una limitación a la actividad física, a la práctica física. Y me voy a referir a un estudio publicado recientemente, yo diría de hace 2 o 3 semanas, quizá un mes, a veces la percepción del tiempo la perdemos, igual es debe ser de final de junio, por lo tanto un mes, un estudio del impacto de la COVID sobre el denominado ecosistema del deporte español, hecho bajo el auspicio del Consejo Superior de Deportes, que sería la Secretaría General de Estado de Deporte en nuestro país, y 2 instituciones, la Fundación España Activa y la Asociación de Directivos Deportivos en el país. Bien, en este estudio, entre otras cosas, se mide el coste de la inactividad física y solamente le doy un par de datos al respecto. Si en el 2019 el número de personas de España, 45 millones aproximadamente de habitantes, las personas que hacen práctica deportiva de manera estructurada era aproximadamente de 9 millones y medio, se ha estimado que en el 2020 esta cifra quedará reducida a 8 millones, con lo cual hay un 14% de la población que ha dejado de hacer práctica deportiva, como digo, a un determinado nivel de frecuencia, intensidad, etc. Me van a permitir, yo procedo en cuanto a mi formación y cátedra en la universidad de la parte cuantitativa,
sea sensible al tema de los números y, como esto con Rodrigo lo hemos comentado muchas veces, la necesidad de tener información estadística para poder precisar esto con garantías. Seguramente muchos de los que nos siguen sabrán que en el ámbito del fenómeno en España, desde el año 70 se hicieron quinquenalmente, cada 5 años, encuestas de hábitos sobre el deporte de la población española. Esto fue una iniciativa de un profesor en la Universidad de Alicante y hoy en día, ya en las últimas ediciones, esto lo ha tomado el organismo correspondiente a nivel oficial para encargado de todas las encuestas que son de opinión, y esta, la encuesta de hábitos, en parte es una encuesta de opinión sobre la práctica deportiva. Bien, pues de la penúltima a la anteúltima encuesta, del 2010 al 2015, la última se va a celebrar ahora en este 2020, creo que será el trabajo de campo se va a hacer ahora en los próximos meses, se cambió la manera de definir exactamente lo que se entiende por práctica deportiva, con lo cual aquí hay un poco de ajuste en las cifras que han manejado los autores de este estudio. Pero es bueno tener información estadística para poderlo valorar. Estas cifras son en cantidad de personas, pero la otra pregunta es, bueno, ¿y esto qué les supone a la población? ¿No? Porque sabemos que la inactividad física puede derivar en problemas de salud. Y de la misma forma que en los ámbitos de economía de la salud se trabaja bien y hay toda metodología para medir el coste de una determinada enfermedad, cualquier gran patología, también se puede medir el coste de la inactividad deportiva. Bueno, pues en el 2020 los autores de este estudio lo cifran en 1.800 millones de euros, ¿no? Con lo cual el gasto de la inactividad. Y de esta, una parte, 508, atribuible a la COVID. Con lo cual, esta situación no es únicamente que un conjunto importante de personas dejen de hacer práctica de la actividad física de manera que la venían haciendo en el pasado, sino que en primer lugar se añade poca gente a este colectivo y en cambio este colectivo se deshincha en una cantidad importante de personas, como veíamos antes, y tiene una repercusión económica para el sistema muy importante. Por tanto, un poco como corolario a esta segunda reflexión, diría el coste de la inactividad de la práctica deportiva, de la actividad física, es importante, es un coste que se agrava y, por tanto, requiere un cambio de rumbo. Es decir, hemos de tomar alguna decisión, tanto desde el punto de vista de la administración pública, sino también desde el punto de vista de las entidades, de las sociedades mercantiles, los ayuntamientos, las comunas, las municipalidades, que son responsables en la gestión de complejos de centros deportivos, para tratar de recuperar esta situación, dure lo que dure y con todos los vaivenes que pueda durar la situación de pandemia actual. El tercer punto. Bueno, tuvieron el último conversatorio sobre el tema de digitalización. Este también es un clásico en los últimos años y también ahora, en el sentido de que la transformación digital yo creo que también se ha de ver desde una perspectiva diferente, ¿no? De la misma forma que, si no me equivoco, seguramente todos y cada uno de nosotros en nuestros hogares, confinados bastantes semanas, bastantes meses, nos hemos procurado un espacio de tiempo, sobre todo al principio, ¿no? Para organizar nuestro ámbito doméstico. Voy a poner en orden a mi biblioteca, a mi despensa, voy a poner en orden las fotos, voy a leer algún documento que nunca tuve tiempo de leer y que lo tenga encima de la mesa como pendiente, voy a llamar a amigos que hace tiempo que no llamaba, etcétera, etcétera. Hemos puesto orden en nuestra organización. En respecto a la transformación digital, yo creo que también ha cambiado la percepción de su significado, en el sentido de entenderla como una inversión, que no un gasto, en un coste, y además concretándolo en que nos puede procurar activos como la transparencia, la flexibilidad, la agilidad,
y obviamente también en un ahorro de recursos. Con lo cual, aquello que parecía una moda, lo hace todo el mundo. He seguido no sé cuántos documentos y alguna conferencia que me decían lo importante que tenía que ser la transformación digital para mi organización. Ahora lo veo como una oportunidad, no como una carga en la que crea o no pues me voy a meter, sino finalmente es una oportunidad que obviamente requiere un cambio de mentalidad. En esto, bueno, son de las cosas que la pandemia nos ha favorecido. No es la única. Yo siempre digo, sobre todo aquellos que vivimos en el área del Mediterráneo, que tenemos fama y en general, no todos, ¿no? Pero en general tenemos fama de impuntuales. Ahora nos hemos convertido de la noche a la mañana en puntuales. El webinar era a las 4 y a las 4 estábamos prácticamente todos perfectamente conectados, ¿no? Bueno, requiere un cambio de mentalidad y también, no lo hemos de olvidar, una preparación específica. Esto no se hace de buenas a primeras y sin más. Hemos de estar preparados. Al respecto de un poco de estas frases, dejen que también les saque a colación un estudio publicado hace poco, también mes y medio aproximadamente, un estudio hecho por el Instituto de Empresa sobre transformación digital en general para la empresa y estas respuestas a las preguntas de los factores que considera importantes en el concepto de la transformación digital. Me ha parecido interesante. No he encontrado algo parecido en el sector del deporte en general, como para poderlo aportar aquí, pero si esto representara, ¿no? Pudiera también representar al sector del deporte, fíjense que a la izquierda los ítems más valorados son la implantación de nuevos procesos que digamos, serían impensables sin la tecnología que manejamos hoy en día. También para conocer mejor al cliente y personalizar la oferta. Y el tercero en orden, el tridente, la colaboración del conocimiento y compartir el conocimiento con otros, ¿no? Bueno, si nos fijamos sencillamente en los 3 ítems y ahora lo tratamos de llevar a nuestra organización en particular, seguramente, no sé si lo pondríamos entre los 3 primeros, pero seguramente estarían bastante arriba como elementos digamos, que refuerzan la necesidad de esta transformación digital. También, como digo, al final, si en las intervenciones, si alguien quiere hacer alguna matización sobre esto, o no, a mí me parece que en mi ámbito concreto lo que más me importa la transformación digital o el encuentro más necesario es para tal cosa, estaría bien. 3 ilustraciones. Una en el rendimiento deportivo, ¿no? Esto no es actual, de hecho es un destacado profesor del Departamento de Tecnología en mi universidad, en la Pompeu Fabra, que trabaja, bueno, hizo su investigación doctoral en temas de rendimiento deportivo, especialmente en el baloncesto. Como en todo, defensores y detractores de tener todo contabilizado, es decir, aquel preparador, aquel técnico que pide un tiempo muerto cuando faltan 10 segundos para terminar un partido y sabe que el que ha de lanzar el triple es determinada persona, o sabe que hay alguien que no puede lanzar la canasta porque su estadística de lo que sucede en situaciones de gran estrés es, digamos, con un porcentaje de éxito determinado. Bueno, pero esto sirve para tomar decisiones. Entonces, tecnología aplicada al rendimiento deportivo, este sería un ejemplo. Otro ejemplo sería la tecnología aplicada a decisiones. Los informes, hay muchísimos, ¿no?, de impacto de la COVID en ámbitos sectoriales determinados, como digamos, promovido por una federación, ¿no?, de empresas de industria deportiva y la consultora Valgo, sobre el impacto en el ámbito de las instalaciones deportivas. O bien, pues bueno, ir evolucionando sobre algo que tampoco no es nuevo. Este es un ejemplo emprendedor de 3 jóvenes emprendedores que con esta marca Oliver han puesto en el mercado una
un dispositivo que, digamos, en alguna forma sería equivalente al dispositivo que se lleva en los petos o en la ropa técnica de los deportistas. Este, pensado inicialmente para el fútbol, se lleva en la espinillera y permite recabar toda la información que recaba el dispositivo habitual, pero además tiene también una parte lúdica, y es de que puede medir la fuerza con la que se da el impulso al balón, a la pelota, la fuerza de la pegada, y esto además te permite compararte pues, con aquellos que comparten la información en este mismo dispositivo o la base de datos que tiene este dispositivo en jugadores profesionales, ¿no? Bueno, por tanto, incluso aquello que está inventado y aquello que funciona, siempre hay un punto, una vuelta de tuerca en la que innovar. Y el último ejemplo en este punto de transformación digital es, bueno, hablando del Manchester City, ahora con Sergio hablamos del Manchester City en cuanto a fichajes, ahora hablamos de otro tema. Bueno, una empresa también catalana, y uno de sus fundadores es también un titulado en la Escuela de Informática de la Pompeu Fabra, se dedican a transformar en 3 dimensiones lo que son los aforos del estadio. Por ejemplo, pues en estos momentos, para reubicar el aforo en el momento en que se permita una entrada de un porcentaje determinado de las personas que tienen derecho, porque son abonados, a un campo de fútbol, ¿no? O para gestionarlo, aunque fuera al 100% de capacidad, en términos de la venta de entradas con el ticketing, ¿no? Es decir, bueno, pues son avances tecnológicos puestos a disposición de la gestión, en este caso, de las instalaciones. Por lo tanto, como resumen de este tercer punto, yo creo que es el momento de sacarle el máximo provecho a la tecnología y especialmente a aquella que nos permite sacarle el máximo provecho, el máximo jugo no tanto a la información, sino a los datos. Por lo tanto, cuando hablamos de Big Data o hablamos de Business Analytics, estamos hablando no de cosas de moda, estamos hablando de algo que es y resulta prácticamente imprescindible en la gestión en cualquier ámbito, en cualquier sector, pero en el sector deportivo también y en particular. Bueno, el cuarto punto, quizá este es un poco más filosófico, pero creo que también es importante pensar que una de las cuestiones que nos conduce esta situación actual es que las organizaciones, forzadamente o no, van a funcionar de una manera más integrada. Tanto desde el punto de vista interno, es decir, sus grupos de presión, empleados, los propietarios, la gestión, la dirección de la empresa, como también fuera de la misma, externamente, los proveedores, los clientes, la sociedad en general, los gobiernos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y a qué me estoy refiriendo un poco con esto? Pues que de alguna manera las empresas, yo creo que en este momento están viendo cómo pueden explotar, gracias a haber hecho este diagnóstico interno de la organización, haber ordenado nuestra casa, a pensar que la transformación digital de la organización es una oportunidad, no una carga, es una inversión, no un gasto, a que la situación nos lleva a un ámbito de tal incertidumbre que hemos de estar preparados y hemos de estar bien organizados, y esto significa, entre otras cosas, explotar algunas capacidades de tipo transaccional. Cómo gestionamos el talento, cómo nos relacionamos con proveedores y clientes, los que sean fabricantes o de productos o distribuidores de productos, cómo hacemos con nuestra cadena de suministros, cómo nos relacionamos con la propiedad y también desde el punto de vista financiero, cómo afrontamos esta situación de incertidumbre. Capacidades de interconexión entre unos y otros, ¿no? Sistemas plenamente integrados. En lo que a mí afecta, yo conozco, sin poner nombres y apellidos, pues yo estoy asistiendo que una de las cuestiones de avance en medio año ha sido
que los sistemas de información, los procesos internos de las organizaciones ahora están mucho más integrados que antiguamente. No sé si forzadamente por el hecho de que la presencia física y el intercambio de documentos o de papel, además de lo que vamos a hacer digitalmente, ya viene siendo muy limitado, y esto pues, requiere pues, otra forma de abordar los procesos internos. La parte analítica, a la que me refería anteriormente, no voy a insistir en ella. Y luego también el tema transversal, ¿no? Desde la manera de comunicarnos, redes sociales, y el tema de aprovechar algunos de los elementos de la revolución tecnológica de la 4.0 con la inteligencia artificial, la automatización de procesos, es decir, la robotización, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es lo que tenemos en cartera, y por lo tanto nos hace actuar en un determinado contexto, siendo capaces de explotar mejor nuestras habilidades, trabajando más en equipo, y esto respondiendo a la visión y valores de cada institución, y esto es lo que puede garantizar el camino de la recuperación y del éxito. Dos ejemplos al respecto. Bueno, el libro editado por mi compañero y también profesor en el máster, José Luis Pérez Triviño, del deporte tras el coronavirus, es un ejemplo de cómo en un tiempo récord, en 2 o 3 semanas, consiguió invitar y recibir muchas respuestas de muchísimos colaboradores desde muchísimos puntos de vista con respecto a lo que era el título o la pretensión del libro. Es decir, que incluso en esto tenemos la tecnología detrás, y además tenemos estos deseos y estas ganas de poder participar y de colaborar, ¿no? En otro orden de cosas que no tiene nada que ver, bueno, pues una declaración de Carles Cantó, publicada en el periódico, en el diario digital Palco 23 hace también unas semanas, diciendo que tanto los patrocinadores como los las propiedades deportivas han tenido que cambiar un poco su forma de relacionarse con unos y otros, tratando de empatizar, es decir, ponerse en la piel del proveedor, del cliente, del consumidor, etcétera, y además aprender a entenderse. Es decir, aquí no puede ser que solamente gane uno y los demás pierdan, sino seguramente hemos de tratar de aprender y entendernos todos. En el caso de los acuerdos de patrocinio, pues de la misma forma que Wimbledon tenía un seguro que le cubrió de la eventualidad de la incidencia de la COVID, por lo tanto fue el único gran premio que de no realizarse no ha perdido dinero. Seguramente los contratos de patrocinio hoy en día van a tener que introducir cláusulas que de alguna forma refuercen la idea o de alguna manera defiendan a cada una de las partes de cualquier incidencia en la posibilidad de realización o realización en determinadas circunstancias de un determinado espectáculo deportivo, y por lo tanto del rendimiento, de los indicadores de patrocinio, que es lo que busca el patrocinador, la forma de activarlos, etc. Es decir, colaboración y cooperación, tanto dentro como fuera de la organización, sería mi corolario a esta cuarta reflexión. Y la quinta y última, voy a pasarla rápidamente, porque cuando intenté poner algún ejemplo de cambios obligados con la nueva situación, pues se me hacía prácticamente una disertación entera de nuevo, ¿no? Por lo tanto, lo voy a pasar muy telegráficamente. Por ejemplo, la movilidad. Seguramente muchos de los que ahora estamos sentados intercambiando estos minutos a través de esta sesión en webinar, en estos momentos, hace 6 meses teníamos previsto estar en otro lugar diferente del que estamos ahora mismo, ¿no? Y si pasamos revista a lo que hemos hecho en los últimos meses y lo que teníamos previsto hacer en nuestras agendas en los últimos meses, seguramente también, mucho más. Con lo cual, restricciones a la movilidad que nos impiden hacer aquello que teníamos previsto hacer, y esto va a continuar, desgraciadamente, por un tiempo. Cambio las normas de seguridad. Yo siempre pongo el ejemplo, como socio del Barça, si yo me fijo en cómo funcionan los accesos, las entradas, las salidas, en la circulación dentro del estadio, y pienso si tuviéramos que
correr por alguna necesidad, por alguna urgencia en términos de una incidencia, aquí podríamos tener problemas. Yo recuerdo en una ocasión, y es una de las personas que está presente en este conversatorio como asistente, yo había quedado en un clásico para verme en el tiempo de descanso, los 15 minutos de descanso, con esta persona y con otro conocido. La distancia de una localidad a otra, yo creo que no podía ser, si el campo mide 100 y pico metros de largo, yo creo que no debían ser ni 30 metros. Yo no llegué. O sea, no llegué a verlos. Obviamente en aquel momento me primó el poder regresar a mi localidad por si el Barça marcaba en el minuto 1 de la segunda parte. Y lo dejé, luego en aquel momento no pude mandar un mensaje porque las conexiones dentro del estadio eran fatales, a la salida sí, y ya quedamos en otro momento. Esta era una anécdota. Las normas de seguridad ahora están por delante de muchos otros conceptos, otras prioridades. Y también lo que eran las claves de éxito en algunos modelos de negocio, ahora han cambiado. Las cosas han cambiado también en este sentido y de esto hemos de ser conscientes. Algunos ejemplos. Como digo, antes de empezar con Sergio y con Rodrigo, hablamos del tema de los fichajes. Bueno, la burbuja, ¿no? Decía la burbuja. Esto, ¿cuánto podrá crecer la burbuja del fútbol y hasta dónde podrá ir el crecimiento, las tasas de crecimiento en el volumen total de intercambio, de compraventa de jugadores en el mundo? Yo, cuando me habían preguntado tiempo atrás sobre esta pregunta, que algún periodista a veces en alguna charla o una intervención me hacían, yo contestaba, mientras la demanda exista. Mientras haya demanda, esto podrá crecer, tanto como cuantitativa y cualitativamente la gente esté dispuesta a pagar por un espectáculo deportivo. Por lo tanto, la respuesta ahora sigue siendo la misma. Añadiéndole que seguramente el ámbito, digamos, de responsabilidad social, por lo tanto, la misión y la visión de las organizaciones, seguramente en algunos casos les harían repensar lo que pueden hacer ahora en términos de traspaso de jugadores o pago de salarios a deportistas o a técnicos. Otros ejemplos, la organización de las competiciones. Yo por curiosidad hoy, o masoquismo, llámenle como quieran, me fui a una fuente y miré cuál era el calendario de un mes cualquiera del 2020 con respecto a acontecimientos deportivos. Cuando he llegado a la del mes de abril o del mes de mayo, lo he dejado correr porque casi me deprimo, ¿no? Es decir, bueno, esto se ha alterado, pero quizá se ha de empezar, decía antes, incertidumbre, pensar otros escenarios, a repensar si las competiciones han de estar previstas con la duración y con la extensión en el tiempo que tenían hasta ahora, o hemos de repensarlo para poder enfrentar algunas situaciones de rebrote de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Otro elemento es, tanto en términos de comodidad, pero ahora también de seguridad, el tema de los estadios de futuro. Bueno, vuelvo a sacar, esta es la empresa a la que me refería antes, 3D Digital Venue. Ellos tienen estas imágenes en 3D que lo han utilizado tanto en campos de fútbol como en pistas de tenis, como en teatros de la ópera, como en el tren de alta velocidad entre Barcelona y Madrid, entre otras cosas, para el ticketing. Y ahora, más recientemente, pues para decir, bueno, si ahora cualquiera de estos espacios deportivos no pueden ocuparse más que al 30%, bueno, pues cómo hemos de repartir los que de alguna forma o quieran o puedan, desde el total, asistir a una competición deportiva. Y si mañana las normas dicen que en lugar del 30% debe ser el 20% o el 50%, esto sencillamente es una operación que un informático hace en un programa que ya está creado y la solución la tienen en minutos, ¿no? Por lo tanto, también la gestión, en este caso, de las ocupaciones de los estadios, como el tema de los dispositivos y de la revolución en la gestión de los derechos de televisión o otros, y la fragmentación de estos derechos entre diversas plataformas, su reparto. Y para terminar, pues obviamente no podemos olvidar que detrás, yo creo que ya se acabó el alfabeto
con la generación Z, pero ya hay otras manifestaciones para las generaciones que nos vienen detrás, que tienen otras inquietudes, que tienen otra forma de ver la vida, que tienen otras prioridades y que un ejemplo claro en esto es cómo se ha traducido todo digamos, toda esta voluntad con respecto al crecimiento de los eSports. Y no lo digo exclusivamente en el ámbito de ahora de las épocas de confinamiento, sino ya venía cociéndose esto un tiempo, bastantes meses o años antes, como para poder congregar en espacios, ahora este espacio de la foto de inferior sería impensable hacerlo, con esta magnitud de personas, pero mucho más atraídos que seguramente por muchas de las competiciones deportivas que buena parte de los que estamos esta tarde aquí compartiendo estos minutos desearíamos asistir. Por lo tanto, este también es un cambio a tener en cuenta. Y finalmente, pues la pregunta del millón es si después de la COVID, y ojalá podamos hablar bien pronto de después de, hay vida deportiva. La respuesta personalmente que seguramente es que sí, pero seguramente con unas condiciones relativamente distintas a aquello que hemos vivido especialmente en las últimas décadas. Y esto nos da una oportunidad a todos para contribuir en esta forma de repensarlo, ¿no? Y también, un poco quizá con un afán para terminar y también en parte un poco provocador, les pongo esta diapositiva, la infografía es muy clara, de este estudio que les citaba antes, auspiciado por el Consejo Superior de Deportes en España, que a los encuestados, a los que participaron, mayoritariamente eran personas de federaciones, clubes, asociaciones, etcétera, y o sea, ámbito más de práctica deportiva, se les preguntaba sobre los pilares en los que creían que se debería orientar la reconstrucción del ecosistema deportivo. Fíjense en la barra abajo a la izquierda, el ítem más votado es reconocimiento del deporte como bien de interés general. Lo que les decía que sucedía ahora en Cataluña tiene que ver de nuevo con algo que también muchos de los que están ahora aquí, que me han escuchado alguna otra vez, yo insisto, ¿no? El deporte hemos de ganarle presencia haciéndonoslo valer. Es decir, cuál es su papel socialmente hablando, ya no únicamente desde el punto de vista de que evitamos una factura importante al gasto en salud, sino desde el punto de vista de lo que representa económicamente como sector de actividad, pero también socialmente desde el punto de vista de la relación social, del ámbito del entretenimiento, etcétera, etcétera. El segundo ítem más valorado, el que está abajo en el centro, incremento de la presencia del deporte, valores y beneficios, tiene que ver con el anterior, por lo tanto también hacer un poco de desplayarnos en esta consideración del deporte, que no quede exclusivamente para aquellos que lo practican o para aquellos que asisten a espectáculos deportivos, sino que tiene beneficios que atañen a todo el mundo. Y finalmente, obviamente, un tema de que esto sin recursos es difícil sobreponerse y por lo tanto han de haber estímulos económicos, ayudas en la financiación, leyes de mecenazgo, etcétera, que de alguna forma contribuyan a poder tener recursos suficientes como para poder esto gestionarlo y resolverlo de una manera adecuada. Bueno, pues esto es lo que quería contar en estas 5 puntos de reflexión. Espero que me disculpen los organizadores por haberme pasado un poco del tiempo previsto. Gracias a todos por la atención y como les decía, bueno, aquí tienen mis señas y dispuesto ahora pues a poder abrir un turno de debate y le cedo la palabra agradeciéndole de nuevo la oportunidad a Rodrigo de estar esta tarde aquí con todos. Vale, muchas gracias, Carles. Bueno, gran presentación que viene a reafirmar muchas de las cosas que hemos estado conversando la última semana y que a quienes que estamos intentando analizar un poco el deporte y van yéndonos un poco más a los chilenos, es claramente lo que hemos estado conversando, ¿no? Los 5 aspectos que tú mencionaste son definitivamente los que
en Chile al menos debiésemos desarrollar, y es lo que estamos intentando aportar al menos desde la parte analítica de ISEM. Entonces vamos ahora a la ronda de preguntas. Les informo que ya está abierto el chat para quienes quieran hacer preguntas y vamos a partir con Sergio, amigo, que te quiere hacer alguna pregunta. Muy bien. Carles, ¿cómo Sí, estás? Buenas tardes. muy bien. Carles, una duda que me salta a mí, a los que vivimos a este lado del continente, en Sudamérica. Las pérdidas en el fútbol francés van a estar calculadas en 1.400.000 euros de aquí a diciembre. Y en el fútbol inglés, más o menos 2.000 millones de euros. Es lo que más o menos se estima en pérdida. Yo todavía no tenemos una cifra oficial en Sudamérica, pero van a ser bastante complejas por toda la infraestructura que tenemos en esta parte del mundo en todo orden de cosas, que es bastante más débil de lo que hay en Europa. Mi pregunta es, ¿cómo crees tú que podríamos salir de este rollo que va a ser muy complicado porque no hay tantas alzas de sponsor en Sudamérica, no hay mucha proactividad tampoco y normalmente se vive de la venta de jugadores que va a bajar o que va a tener cambios y de los derechos de televisión, que también están bajando porque los campeonatos están parados y obviamente no es lo mismo que se daba antes. ¿Cómo crees tú que se puede venir esta mano para nosotros, según tu pensamiento? A ver, aquí, en términos de la estimación de las pérdidas que ha supuesto la situación actual en el sector del deporte, esto la afectación mayor o menor ha ido por barrios, como es lógico entender, ¿no? No es lo mismo una empresa que regente un complejo deportivo en donde si cierra puertas, como mucho puede fidelizar a sus clientes manteniéndoles vía remota alguna de sus actividades en la práctica deportiva. Desde el punto de vista del espectáculo, obviamente en aquellas disciplinas deportivas en donde la competición ha quedado parada, pues es fácil imaginar las pérdidas, prácticamente que ese pasado no decían a cero, pero casi, ¿no? Porque no hay ingresos, los ingresos comprometidos por la parte del ticketing, aunque proporcionalmente estas han ido disminuyendo a lo largo del tiempo en el fútbol profesional, en algunos casos y para algunos clubes sigue siendo una partida importante. Si no hay competición, ahí se acabó la historia. En cambio, en aquellas competiciones que que han seguido, el tema de los derechos de televisión, incluso en algunos casos, el saldo ha sido positivo, ¿no? Por lo tanto, en la afectación principal en la competición deportiva profesional se da en aquellas competiciones en las que no ha habido competición, por llamarle de alguna forma. Yo como espectador tengo mi opinión al respecto de lo que supone ver o no ver un partido sin público de verdad en las gradas y verlo desde casa, pero esta es una concepción particular. Pero en general, si la competición se reanuda, esto de alguna forma es una válvula de salvación, un flotador importante para la mayor parte de clubes en cualquier parte del mundo, ¿no? Si esto no sucede, pues aquí es como, digo yo, pues una forma de sobrevivir prácticamente es hibernar, ¿no? O sea, tratar de vivir o seguir con el mínimo posible, es hacer como si fuera un paréntesis este año no hubiera existido, que es algo muy duro de decir para una organización, ¿no? Sobre todo si resulta que aquí el tema no voy a llamarlo del agravio comparativo, sino digamos, de la situación dispar que puede ocurrir en un país con respecto a otro. Esto ha sucedido en Europa, incluso en la Unión Europea y en la propia UEFA, en la que no todos los países en Europa han actuado igual. La Liga Francesa terminó, la Liga Belga y la Holandesa terminó, y de hecho los que han seguido son la alemana, la española, la portuguesa, la italiana y poca cosa más, ¿no? Entonces, bueno, si este fenómeno alguien piensa que puede reproducirse en el futuro, pues alguien puede tomar la decisión de apostar, lo digo ahora desde el punto de vista, Sergio, por ejemplo, de patrocinadores, ¿no? Pues hago mi apuesta en aquellos ámbitos en donde parece más probable que la competición va a seguir. Y en países en donde la competición o es más débil o no está garantizada, pues me lo pienso 3 veces, ¿no? Ahí la afectación será muy importante.
Vale, Carles, te hago llegar, bueno, tenemos varias felicitaciones acá en el chat. Ramón Alfonsea te saluda, te da las felicitaciones. Daniel Vitali, todos conocidos tuyos. Sebastián Bonino también desde Buenos Aires. Jan Gipolú, que sé que es de la Universidad de Concepción, también te felicita. Grandes reflexiones, dice Ramón Alfonsea. Bueno, hay un sinfín de comentarios. Ahora vamos a dar la palabra, bueno, Iván Vira también, perdón, también te hace un comentario respecto a la presentación. Vamos a dar la palabra ahora a Gerardo Ayala, que te quería hacer unas preguntas. Profesor, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Encantado, Gerardo, adelante. Usted usa un término que se ha puesto muy de moda con esto de la pandemia, que es el del cisne negro. Ahora un banco de Suiza acuñó otro término que es aún más catastrófico, que es el del cisne verde, que es el que vendría a ser la consecuencia catastrófica que dejaría la pandemia a nivel de la economía global, mundial y en este caso también deportiva. ¿Cree que lleguemos a eso? ¿Que pasemos de un cisne negro por efecto cascada a un cisne verde? Del negro al verde hay una gama de colores y de matices importante, ¿no? A ver, yo personalmente creo que estamos todavía en el ojo del huracán, ¿no? No hemos pasado lo peor y a las pruebas me remito. De hecho, se desconoce o se conoce tan poco del virus que la situación es muy, como decía al principio, muy difícil de pronosticar, ¿no? Yo recuerdo que yo había leído documentos y previsiones, decían, bueno, esto cuando suba, cuando pasemos de los 30 grados en el hemisferio norte y más en el ámbito del área mediterránea, aquí se va a acabar el problema y por lo tanto tendremos un verano feliz, ¿no? Bueno, ¿qué les voy a contar, no? Y ustedes decían, bueno, cuando entremos en pleno invierno en el hemisferio sur y empiece el frío, pues esto será, y alguien decía, de una magnitud catastrófica, de una magnitud mucho mayor de la que en estos momentos tienen, ¿no? Con lo cual, primera consideración a título personal y ya digo, con el conocimiento que uno puede tener particularmente un poco de lectura de documentos y seguir un poco lo que dicen los expertos. Yo creo que aquí hay una cuestión importante y es de que la evolución del virus es algo de una incertidumbre importante. Como digo, vamos aprendiendo y la única forma, por un lado, es mantener los principios estos más sencillos de la distancia física, de la higiene, etcétera, como para poder prevenir contagios. Esperar que en un momento u otro haya una vacuna y que esta vacuna pueda llegar al máximo número de personas y por lo tanto la inmunidad se vaya extendiendo, pero mientras hay un fenómeno importante y es que la limitación es la movilidad, ¿no? Y si lo pensamos en el ámbito de la industria o por ejemplo de la industria motriz, esto significa que los suministros no llegan, ¿no? O llegan a cuentagotas o llegan con mucho retraso. Por lo tanto aquí la industria pesada o semipesada pues está sufriendo, está muy tocada en este sentido, ¿no? Finalmente, y como cuestión menos importante, es que el del trabajo nos permite seguir comunicándonos y seguir en otras condiciones avanzando, si no al 100%, en un porcentaje importante de nuestra actividad en algunos sectores, ¿no? Como por ejemplo el de la formación. Y yendo concretamente al ámbito del sector deportivo, pues sucede exactamente lo mismo. Es decir, yo creo que todavía nos queda un tiempo largo en general para llegar a encontrar un cisne verde. Bueno, yo si llegáramos a recuperar cisnes blancos ya me conformaría en el sentido de esto de lo que se llama de la nueva normalidad, es decir, una situación aparentemente parecida a la que teníamos anteriormente, aunque seguramente este cisne, aunque sea blanco, tendrá algunos matices diferentes, ¿no? Yo creo que esto, desgraciadamente, todavía va a tardar unos cuantos meses. Y aquí hay elementos, muchos de los que hemos citado aquí, y luego hay otro que yo no he comentado porque sería otra consideración, esta la borré. Primero tenía 7 reflexiones y me cargué 2 para poder limitarlo en tiempo, que es los efectos de tipo psicosocial.
que vivimos todos, ¿no? De alguna forma esto afecta no únicamente a nuestra capacidad de trabajo, sino a la forma en la que acabamos viviendo. De hecho, hay una estadística reciente en nuestro caso, ahora la cifra yo creo que es de España o de Cataluña, pero es igual, tanto da de el aumento de los accidentes de tráfico y muchos de ellos que se detectan, que se perciben como una situación del mayor estrés que tenemos cada uno de nosotros cuando nos movemos y nos ponemos dentro del automóvil aunque nos movamos poco, ¿no? Yo ayer puedo decir que yo estoy vivo aquí de pura casualidad. Hice una gestión en una oficina bancaria y al salir de la oficina bancaria en una acera pequeña me pasó como a 80 kilómetros por hora un ciclista y no se me llevó por delante pues porque no era mi momento. Es decir, y seguramente aquella persona debía estar pensando que son los momentos que ha de hacer un poco de ejercicio y vive con otra cosa en la cabeza. Bueno, una situación también, los respecto a estos, y finalmente esto no es grave con respecto a la situación que tienen aquellos que han de teletrabajar y están viviendo en departamentos pequeños y son 8 de familia, por poner otro ejemplo, ¿no? O los deportistas, yendo al caso del deporte, que tenían como objetivos personales llegar en plenitud de situación deportiva para los Juegos de Tokio de este verano y no los podemos ver ni en televisión porque no existen y vaya usted a saber si van a estar en condiciones de poder repetir esta situación en su futuro. Pues esto psíquicamente, psicológicamente afecta al deportista, ¿no? Algunos seguramente podrán recuperarse, otros no. Es decir, que yo creo que van a quedar heridas y yo creo que el recuperar esta situación en buena parte tiene que ver con el comportamiento individual y que finalmente pues hay una vacuna en la que de alguna manera permita a este virus sacarlo de circulación. Gracias, Carles. Luis Arboleda te envía te envía felicitaciones por la presentación, saludos desde Guatemala, dice, y hace una pregunta, dice, en las grandes competiciones de fútbol, en el Big Five, ¿qué tanto influirán en el espectáculo, los patrocinios y en el resultado los partidos sin público o con menor cantidad de público? Yo con los datos que proporciona la Liga de Fútbol Profesional en España, son en términos de aumento de la venta de derechos de televisión. Bueno, las estadísticas del número de personas que han seguido la competición de la Liga de Fútbol Profesional en los 2 meses concentrados, los 3 meses concentrados que hubo competición han sido mayores que los que estaban previstos si la competición se hubiera desarrollado normalmente. Vamos a ver qué sucede con el invento este de los partidos de cuartos de final de Champions de aquí a una semana y luego la Champions concentrada en Lisboa, si en Lisboa finalmente han conseguido atajar los brotes que había hace apenas 15 días, ¿no? Digamos, en condiciones de que hubiera una competición a puerta cerrada en Champions, vamos a ver cuál es la respuesta, ¿no? Yo creo que será una prueba de algodón. Pero en general, ya digo, yo la información que tengo, creo haber leído también que le sucedió lo mismo a la Bundesliga, no lo sé exactamente de la Liga Italiana, pero ¿y cuál nos queda más? Bueno, la francesa no, porque no se disputó, ¿no? Es decir, que en general yo creo que en esta partida han compensado buena parte de los menos ingresos por venta de entradas, que son las entradas de los partidos que tenían previstos a celebrar cada uno en su estadio, que eran aproximadamente 4 o 5 en el caso de la Liga Española, y luego lo que han de devolver a los socios y abonados que hayan pagado con anterioridad su derecho a acudir al estadio durante estos partidos, ¿no? Yo creo que si equilibramos una cosa con otra, seguramente en esta partida, en esta fuente de ingresos habrán quedado un poco equilibrados. En el tema del patrocinio, seguramente habrán perdido dinero, ¿no? De hecho, las cuentas con las que van a cerrar la mayor parte de los clubes en la Liga Española vayan a ser con cantidades menores a las que tenían presupuestadas al inicio de la competición. Y gracias, Luis, y un saludo desde Barcelona, Guatemala.
y a ti y a la familia personalmente. Vale, vamos entonces con la última pregunta. Vamos a aprovecharnos un poquito de tu disposición, Carles. Jan Gipolú, que aclaro, es de la Universidad Austral, es del fútbol femenino de la Universidad Austral, me había confundido y dije la Universidad de Concepción. Plantea lo siguiente, dice, dentro de este momento de pandemia y de paralización, todos los deportes, ¿hay una oportunidad de que el fútbol femenino pueda tomarse como una herramienta para salir de alguna manera de esta invisibilidad que vive desde hace mucho tiempo? Me refiero a si este momento de paralización se pudiera aprovechar el fútbol femenino para mostrar y salir de esta invisibilidad histórica. Yo cuando intento hacer un repaso, es decir, no sé, intenté pensar en algún momento si me dijeran, bueno, cuáles son las 5 cosas que creo que han pesado más en el ámbito del deporte con la situación actual. Digamos, los datos del estudio este del coste de la inactividad sería uno de lo que yo pondría, y otro, con una magnitud y una consideración completamente distinta, es el del deporte femenino. Porque realmente habíamos llegado a un punto en el que parecíamos que parecía, o mejor dicho, no, era, yo creo que era una realidad, que se habían superado, esto era como una carrera de vallas, ¿no?, de competición atlética, se habían superado las primeras vallas, que son las más complicadas, ¿no? Aquellas en las que en el momento de la salida el atleta puede tropezar con la primera valla, ya toma su velocidad de crucero para seguir la carrera. Yo creo que el deporte femenino y el fútbol en particular, el fútbol femenino en particular, había llegado a este punto, ¿no? Y esto ha sido un golpe excesivamente duro. Y yo siempre he sido, digamos, siendo crítico con el tema de la situación esta de hacer los partidos a puerta cerrada y verlos desde casa, siempre me he preguntado, ¿y realmente no había capacidad para la competición femenina haberla hecho en las mismas condiciones? ¿Y por qué no se hizo? Si la respuesta es que no generaba suficiente dinero, la verdad me duele que la respuesta fuera esta. Es decir, solo lo hacemos por el dinero, o no en el corto plazo, o no tenemos consideraciones en el medio y largo plazo. Por lo tanto, estoy con la intervención de Juan en el sentido, aquí hemos hecho algunos pasos hacia atrás con el deporte femenino, pero yo confío que esto se puede recuperar. Estábamos en una situación magnífica en el fútbol y también en otras disciplinas deportivas para considerar el deporte en su sentido. Y otra cuestión muy importante, ahora que se habla tanto de storytelling y de historias de los deportistas, también de la historia de las mujeres, de las chicas que practican deporte en cualquier disciplina deportiva, ¿no? Habíamos llegado a un punto en el que yo creo que se había avanzado muchísimo en los últimos 2-3 años. Esto ha sido una lástima, es uno de los grandes hachazos que ha recibido el deporte desde la perspectiva de las consecuencias negativas de la COVID, y a mí me gustaría que hubiera una consideración también no tan puramente económica, sino, como decía antes, finalmente social del deporte para recuperar esto con algún mecanismo u otro, de la misma forma que se ha hecho con alguna otra disciplina del deporte profesional. El fútbol, esta semana ya hay una carrera ciclista, la Vuelta Ciclista a Burgos en España, alguna competición de tenis. En algún sentido, yo creo que el deporte femenino también debería estar presente como para poder recuperar esta situación. Muchas gracias. Mira, Álvaro Ramos, conocido tuyo, sabemos, bueno, ya hemos estado en contacto con él y esperamos un par de semanas más. Estamos organizando un panel para hablar precisamente de fútbol femenino en este caso. Él, bueno, para que no lo conocen, ya un par de semanas más hablará con nosotros Álvaro, nos expondrá sobre su experiencia como encargado del fútbol femenino en Gremio, en Brasil. Y él dice lo siguiente, dice, en Brasil la pandemia ha acelerado algunos procesos donde los clubes que están mejor estructurados económica y financieramente pasarán con menos pérdidas, y aquellos con los peores números tendrán algunos años para buscar las correcciones necesarias para que queden saludables. La pregunta es, ¿la pandemia llegó para acelerar lo que iba a suceder en los años venideros? ¿Aumentará la distancia entre los clubes más grandes y pequeños? Un abrazo desde Brasil, te envía Álvaro. Gracias, Álvaro, por tu pregunta y saludos también hasta Porto Alegre. Bueno, y está bien que poder también introducir temas de deporte femenino, y con Álvaro, que tiene esta experiencia,
Yo creo que es un gran fichaje para los conversatorios de ISEM. Yo creo dos cosas. Primero, las crisis acentúan, ¿no? Las crisis acentúan las situaciones, afloran. Lo que decía al principio, no hemos organizado nuestra casa y nos damos cuenta que es un caos. Nos hemos dado cuenta de cómo es nuestra casa porque hemos pasado muchas horas en nuestra casa y, entre otras cosas, nos damos cuenta que busco una cosa y no la encuentro porque estoy en plena desorganización y ahora le he puesto un poco de organización a mi casa. En una empresa, en una organización, es exactamente lo mismo. Pero más diría yo, y esto es algo que nos ocurre frecuentemente, que cuando hablamos de los grandes modelos de negocio en la época de las vacas gordas, hablamos de las fuentes de ingresos. Y apenas hablamos de la estructura de gastos. Y finalmente, una organización y una empresa no es mejor porque facture más que nadie o porque tenga muchos ingresos, sino de hecho, digamos, su éxito es en el equilibrio entre los ingresos y gastos. Si es una sociedad mercantil, pues para responder con la rentabilidad al interés que pueden tener sus accionistas, y si es una sociedad deportiva, pues exactamente lo mismo, ¿no? Por lo tanto, aquí mucho cuidado también, es decir, esta cosa de que son reflexiones nuevas en términos de la estructura de gastos, ¿no? El fair play financiero en el fútbol con respecto al tope salarial es un ejemplo, ¿no? Y en este sentido, muchas medidas más y, por lo tanto, cuidado con la estructura de gastos. El que pueda incidir de alguna forma, como decía Álvaro, de tal manera que esto lo tenga ordenado y pueda, aunque haya disminuido ingresos, pueda reducir un poco los gastos, pero la pérdida o el menos beneficio, en definitiva, sea menor, pues estará en mejores condiciones. La consecuencia, como decía, apuntaba bien Álvaro, es que seguramente esto hará que haya una categoría de aquellos que puedan subsistir porque económicamente lo pueden hacer y otros que lo van a pasar muy mal, ¿no? Porque es que no van a poder o refinanciarse o tendrán muchas dificultades para refinanciarse. Al principio, y antes de entrar, comentaba también con Rodrigo y con Sergio de que hay un estudio hecho con casos de empresas españolas comparando lo que le ha sucedido a empresas, sociedades mercantiles en España que han quebrado y clubes deportivos que a la vista de sus números estarían en condiciones de quiebra y no quebraron. ¿Pero que no quebraron por qué? Porque en su patrocinador principal era, no voy a poner nombres y apellidos, pero seguramente todos tenemos, el nombre de una comunidad autónoma, de un municipio, de una, en fin, la administración pública, del aeropuerto, de un aeropuerto de estos que estuvo en una camiseta y nunca estuvo y no tuvo nunca un avión en sus pistas, porque no tuvo ni pistas, ni accesos, etcétera, ¿no? Claro, pero esto, en aquellos momentos de que todo crecía mucho, pues era posible, no era razonable, pero fue posible, y ahora obviamente no creo que haya ninguna administración pública que esté dispuesto a poner mucho dinero para salvar un equipo de fútbol u otra disciplina deportiva como bien social prioritario. Bien social lo es, pero de prioritario ya tengo mis dudas. Con lo cual es probable que esto suceda. Yo añadiría, Álvaro, me parece muy interesante tu apunte, sucederá con mayor probabilidad si esto dura mucho, o mucho más de lo que los optimistas pensamos que pueda durar. Vale, perfecto. Ahora sí que vamos con la última pregunta. Tenemos varias preguntas que me han hecho en interno, pero vamos a hacer la última. Carlos Casabona te quería preguntar. Carlos, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Ahí vale, se escuchas, ¿no? Sí, perfecto. Sí, te escucho, Carlos. Hola, Carles. Oye, me quedó dando vuelta mucho las cifras que tienen ustedes en cuanto a la valoración de la actividad física, tanto por salud como por la encuesta que fueron haciendo. Sí. Y eso me lleva a ocuparlas en el deporte masivo, digamos, en cómo ir levantándole restricciones a los que quieren hacer deporte. Y quería saber si ustedes tienen algún plan que nos puedan contar de cómo usar esa cifra en favor de la actividad física, presentándose a las municipalidades
al gobierno o a alguien para que empiecen a tomarle el nivel real que tiene la actividad física y el deporte. Ustedes tienen una cultura tal vez desde Barcelona, de las Olimpiadas, que acá en Sudamérica no todos los países la tenemos. Entonces, necesitamos elementos para poner el deporte en su sitial. Sí, gracias, Carlos. A ver, aquí los que me conocen me encontrarán, yo a veces digo que hago apostolado del deporte, ¿no? Porque explico, primero de todo, el deporte qué es, ¿no? Y lo mido básicamente desde la perspectiva de lo que significa en términos del sector económico, toda la industria en relación con lo que facturan o generan empleos, en valor añadido, etcétera, otros sectores, y además hago las comparaciones con los datos que yo dispongo en nuestro contexto geográfico, catalán, español y europeo, que hay algún dato al respecto, ¿no? Y esta es una cifra que yo no me canso de poner, o cuando tengo una oportunidad pues la pongo de manifiesto, porque de alguna manera contribuye en esto que muy bien tú añadías. Estudios de temas que tengan que ver con la relación de salud y deporte, yo creo que es otro elemento muy importante, ¿no? Más allá que la percepción que pueda tener la población, no sé, del éxito deportivo y de las medallas de los deportistas, por ejemplo, de los triunfos deportivos. Porque a los triunfos deportivos nos apuntamos todos. Los ciudadanos, los que amamos el deporte, y también el político, que el deporte no le importa, no sé si hay micrófonos aquí abiertos, además de lo que tenemos, no le importa un comino, como decimos aquí mal dicho en argot, ¿no? Mire, si le importa el deporte, no vaya únicamente a hacerse la foto, sino practíquelo, ¿no? con medidas concretas, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, encantado de poder pasaros información, conocimiento que tenga. De hecho, yo aprovecho para decir, si alguna pregunta no me llegó, yo dejé mi correo electrónico, mis señas de redes sociales y tal, si alguien me las quiere formular, encantado, y si no, Rodrigo, tú me las puedes pasar luego, y yo las intentaría responder una a una, y también pasar, si a alguien le interesa, pues algunos informes, aunque con el título se ha quedado en la diapositiva, o alguien hizo una foto en la diapositiva, lo puede recuperar fácilmente, ¿no? De hecho, este estudio que yo cité está dirigido por un profesor, Alfonso Jiménez, que él trabaja, de hecho, trabaja en esta fundación en España, y trabaja también en una universidad inglesa en Sheffield, en donde, digamos, sus líneas de investigación principal tienen que ver con salud y deporte, ¿no? Yo creo que es una de las grandes áreas, y en esto Rodrigo veo que se está poniendo así el emoticono de sonrisa rápidamente, porque un poco es un tema que tiene en cartera, porque ya está trabajando. Yo creo que este es un elemento muy importante, ¿no? Para tener, yo decía 3 pilares, ¿no? El del ámbito puramente económico, el orden es igual, el del tema de lo que significa desde el punto de vista de salud, y el tercero desde el punto de vista social en el sentido más amplio del término. Contestando concretamente a la pregunta que me hacías, Carlos, a ver, en un momento determinado durante el estado de alarma, las decisiones eran decisiones del gobierno de la Nación de España. En el momento que termina el estado de alarma, como las transferencias en deporte y también en salud están en manos de las comunidades autónomas, se les deja, a partir de aquel momento, a las comunidades autónomas que hagan cada una de ellos sus propuestas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en algún momento en el estado de alarma, digamos, el avance en algunas fases para poder, desde ir a pasear o hacer deporte y tal, fueron medidas a nivel gubernamental español, y luego, una vez terminó el estado de alarma, distintas para cada comunidad autónoma, ¿no? Un país tan diverso como el nuestro, como Chile también o como otros, pues es lógico pensar que lo que le puede ocurrir al del norte, las necesidades sean distintas de lo que le ocurre al del sur, ¿no? En esto ha habido avances. Mi opinión es que probablemente, como al sector no se le acaba de querer del todo, los avances han sido menores de los que yo creo que deberían haber sido, incluso en la España heredera de la Barcelona del 92, ¿no? Esta es realmente la situación, pero yo creo que esta es una labor entre todos, ¿no? Es decir, foros como este, institutos como ISEM, que puedan trabajar en temas diversos. Este debería ser un tema
prioritario tener en cuenta, y además responsabilidad de todos los que estamos en el sector también para ir divulgando en la medida de lo posible, poco a poco, ir convenciendo a unos y a otros, sobre todo las autoridades. Bueno, voy a hacer una mínima intervención, Carlos. Bueno, un poco estoy 100% de acuerdo con lo que plantea Carlos, ¿no? Carlos Casabona, y a partir de nuestras conversaciones con Carles, les cuento un poco cuando la primera vez que me tocó estar en una clase de Carles, él parte comentando precisamente de cuál es el impacto del sector económico respecto de la economía española. Bueno, nos mostró estadísticas además de Alemania, ¿cierto?, que tiene gran importancia tanto en el Producto Interno Bruto, que si mal no recuerdo era cercano a un 4%, y en el nivel de empleo, que aproximadamente el 2% del empleo nacional era en Alemania, es respecto del sector deportivo. Entonces, bueno, Carles tiene varias publicaciones al respecto de medir lo mismo. Nosotros estamos acá en ISEM partiendo con esta idea, tomando un poco el trabajo que ha hecho Carles y otros trabajos, estamos desarrollando ahora una pequeña estimación donde queremos partir precisamente con esta tarea de darle, a mí la verdad es que me llamó mucho la atención cuando Carles lo plantea de esa manera, la relevancia que tiene el sector deportivo dentro de la economía, como un sector económico. Y en Chile, por las condiciones que estamos, ¿cierto?, somos un país que va bastante atrás en varias cosas, estamos precisamente nosotros intentando medir cuál es el impacto económico del sector deportivo. Estamos recién iniciando la investigación, estamos partiendo con data existente del Banco Central, de Impuestos Internos, de Hacienda en este caso, y para poder estimar cuál es el impacto que tiene el sector deportivo, precisamente para intentar generar interés desde la autoridad política hacia el sector deportivo. Y efectivamente, tal como decía Carlos, otra de las investigaciones, que aún no la comenzamos, esperamos comenzar el segundo semestre para nosotros, tiene que ver precisamente con la relación entre actividad deportiva y salud. ¿Cierto? Que es lo que conversamos en su momento con Carles, porque nosotros tenemos las encuestas que señalaba Carles, acá efectivamente las desarrolla el Ministerio de Salud y el Ministerio del Deporte, la de Salud, evidentemente el Ministerio de Salud, y la de actividad deportiva la desarrolla el Ministerio del Deporte, pero son separadas, no hay una vinculación entre ellas. Entonces, lo que nuestro objetivo sería poder desarrollarlas para ver efectivamente cuál es el impacto que tiene en la práctica deportiva respecto de la salud y respecto del impacto que tendrá en ahorro. Bueno, y una de las cosas que se me olvidó mencionarle a todos, que Carles además, una de sus áreas de especialización histórica, que es una de las personas que empezó a desarrollar la economía de la salud en España, ¿no? Entonces, acá soy casi como hijo intelectual de Carles, yo también estoy en el área de la salud, y ahora a partir de conocerlo a él me estoy ligando al área de la economía del deporte, por tanto vamos a seguir línea, y nosotros evidentemente vamos mucho más retrasados. Y otro trabajo que estamos desarrollando, que espero poder presentarlo, de hecho lo conversé con Carles, pero se lo tengo que enviar ahora para que él nos dé su visión, un poco respecto del rol que tiene dentro del fútbol chileno, ¿cierto?, el rol de la NFP como ente regulador, que es lo que hablaba Carles hace un rato, ¿no?, de que tiene que buscar no solamente el beneficio de un par de clubes, sino que el beneficio de la sociedad, en este caso, que serían todos los clubes. Bueno, aproveché un poco de pasar este aviso comercial, ¿no?, de cuáles son las cosas que estamos haciendo en investigación, que no solamente hacemos los conversatorios, y próximamente esperamos tener algunos cursos, ¿cierto?, que podamos transferir con la grandes charlistas que hemos tenido. Hasta aquí nomás continúo yo. Ahora, básicamente, agradecerle a Carles nuevamente la posibilidad de tenerlo. Bueno, ustedes pueden ver al lado, ¿cierto?, tenemos muchas personas que han asistido a este conversatorio. Yo tengo la referencia de muchos de los que están acá, por tanto sé que hay gente de España, gente muy importante en España, en Argentina, de Córdoba, en Buenos Aires, de Brasil, de Guatemala, que nos escribían, de Colombia también nos escribieron, por tanto hemos tenido una gran participación, un poco por la calidad del invitado que nosotros tenemos. Espero que aquellas personas en Chile, Carles no es una persona tan reconocida como sí lo es en otros países como Argentina, y un poco es lo que queremos intentar hacer con ISEM. De hecho, el COVID nos impidió que Carles viniera, teníamos presupuestado que pudiera venir en mayo a darnos una conferencia, esperemos cuando ya esto se regularice poder tenerlo. Así que, Carles, nada más que agradecerte tu disponibilidad en lo personal. Soy un agradecido de tu ayuda y de la posibilidad de poder conocerte y de poder conversar contigo y que me transfieras gran parte de tus conocimientos. Así que, nada, agradecerle la presencia de todos y muchas gracias, Carles.
Muchas gracias, Rodrigo, por tus palabras, a todos. También desear que en algún momento esto podamos hacerlo en vivo y en directo, porque, bueno, porque yo creo que el tema y también pues, todos los conocidos nos lo merecemos, ¿no? Pero bueno, esto en otra ocasión será. Mientras, pues seguiremos haciendo cosas así. Como decía al principio, seguramente el máster lo empezaremos en un formato híbrido, es decir, que estas cosas que hacemos de esta forma van a ser un poco una actividad regular en nuestras vidas en los próximos meses. Muchas gracias a todos. Vale, muchas gracias y los dejamos invitados para la próxima sesión, que va a ser de marketing deportivo. Va a hablarnos Héctor Cabrera, es ex gerente de la Universidad Católica, del Club Deportivo Universidad Católica. Nos va a hablar sobre marketing deportivo y coronavirus. ¿Vale? Va a ser la próxima semana, ya les llegará la invitación a muchos de ustedes vía correo electrónico. Muchas gracias por participar.